Bueno, hola hermanos, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Decanato San Pío X. El día de hoy, el párroco Alejandro Lagunas Guadarrama, de la comunidad de la Rectoría del Señor de la Misericordia, nos comparte su tema de hoy, la paz, fruto de la justicia y caridad. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con una breve oración. Si nos disponemos para que nuestro Señor nos conceda las gracias que necesitamos para aprovechar estos minutos de reflexión que pues ustedes van y todos realizando para fortalecer nuestra vida de mujeres y hombres de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, nos disponemos a seguir trabajando en nuestro desarrollo y crecimiento en la fe. Te pedimos nos concedas la paz, precisamente el tema es la paz, y que seamos nosotros promotores precisamente de esa paz, desde la fortaleza ante las adversidades y ante las dificultades que se nos puedan presentar. Que la Santísima Virgen María nos acompañe siempre e interceda por nosotros para poder realizar nuestro testimonio de fe en nuestras respectivas comunidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En primer lugar, quiero darles las gracias por su oración para que para que yo pudiera salir, perdón, disculpen la equivocación, para que pudiera yo salir de la enfermedad en que me encontré y pues invitarlos a que se cuiden porque uno nunca sabe ni en qué momento ni a qué horas podría uno empezar a estar mal. De verdad les agradezco y pues a todas las personas e inclusive quienes ni siquiera van a estar en esta tarde presentes, que les doy las gracias por su compañía, porque se sentía la presencia de la iglesia. Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar. Bien, todos ustedes tienen el libro. Yo no voy a hacer otra cosa sino ir sugiriéndoles algunos aspectos a considerar. Y pues como todos ustedes saben, el tema es el número 14 del libro Vivir la dimensión social de la fe. Y específicamente en el capítulo 14, la paz fruto de la justicia y la caridad. Este tema propuesto, más que solo una información, es todo un desafío de hoy y de siempre. ¿Por qué? Porque sea en nuestro hogar, sea dentro de nuestro corazón, sea en convivencia con quienes estamos cerca o con quienes compartimos el trabajo, la vida de parroquia, consideremos que la paz es un valor universal, no es un valor de 2, 3 países, no es un valor universal. A cualquier lugar a donde vayamos, es siempre deseado que este valor de la paz se pueda vivir. Sin embargo, además de ser un valor, es un deber de cada uno de nosotros. Y por eso les decía yo cómo tiene que ser a nivel personal y a nivel social, diferentes círculos en donde nos vamos moviendo. Y por supuesto una responsabilidad en nuestra convivencia comunitaria y personal. Ustedes saben que la Gaudium et Spes es una constitución del Concilio Vaticano II, 1965,
Y en el número 83 nos sugiere que desarraigamos las causas de discordia. Ah, caray. ¿Por qué? Porque esas causas de discordia alimentan guerras e injusticias. Y no hablemos nada más a nivel global o a nivel internacional. No, hay que pensar en esas causas de discordia que muchas veces empiezan por habernos abandonado al movimiento muchas veces inesperado de nuestras emociones negativas. Y ahí empiezan las discordias, aunque no lo queramos. Y de discordias se provocan las guerras y las injusticias. No solamente por desigualdades económicas, sino más bien por ese descuido que tenemos de nosotros mismos. ¿Sí? Y por supuesto que no hay muchas veces soluciones inmediatas. ¿Por qué no hay soluciones inmediatas? Precisamente porque, por ejemplo, en una pareja, entre hermanos, en las parroquias se tiene muchas veces el deseo de dominio, de poder, aunque no lo queramos, son cosas muchas veces naturales. ¿Y cuántas ocasiones sucede así? Que empezamos a querer dominar a los demás, como alguien que quiere tener la sartén por el mango de todo. O, si no, otra de las causas es el desprecio a las personas. Y empezamos a murmurar a veces entre unos y otros. Y llega alguien y pues se empieza inclusive a criticar el cómo llegó vestido o vestida, o cómo habla, o son cosas que suceden de manera muchas veces espontánea o inclusive de manera ya muy claramente expresada, ¿verdad? Y no se diga pues la envidia, ¿sí? La desconfianza, la soberbia, y lo que les comentaba yo, las pasiones egoístas. ¿Y cuáles son esas pasiones egoístas? El coraje que sentimos, los celos, ¿sí? La tristeza, son todas esas emociones negativas de las cuales está refiriéndose aquí nuestro tema, que son pasiones egoístas. Y ninguno de nosotros puede decir, ay, no, yo no soy así. Mejor no hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que, como dice el refrán, hasta en las mejores familias. Y la parroquia es una familia. Y llegan a manifestarse todas esas cosas. Por eso estemos alertas siempre de nosotros mismos. Algo que para mí es fundamental y que lo comparto aquí con mis muchachos en el centro de rehabilitación y en donde yo puedo expresarlo, lo expreso, ¿sí? Si no nos conocemos lo suficiente, todas esas cosas de las cuales nos habla precisamente la Gaudium et Spes, ¿sí? Nos dominan, provocan en nosotros el que perdamos la paz. Y en este momento muchos de nosotros podríamos estar acordándonos de o que se nos despreció o que nosotros despreciamos a alguien. De que fomentamos la desconfianza entre unos y otros. Y si eso se puede realizar a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de grupos, esto se convierte muchas veces en causa precisamente de la pérdida de la paz a otros niveles más altos. Pero no es nada más el único documento del que habla acerca de estos temas de la paz, la Gaudium et Spes. También el documento de Pacem in Terris, que fue realizado por San Juan 23, ¿sí? En el número 167, nos sugiere que la paz tiene como fundamento el orden basado en la verdad. Y San Juan en su evangelio nos dice que la verdad nos hará libres. Pero si no conocemos nuestra verdad, muchas veces no sabemos a dónde estamos parados. Así es que la paz se fundamenta en la verdad.
en la justicia, en la caridad y en la libertad. Si nosotros nos preguntamos, ¿soy justo? ¿Soy justa en mi trato para con los demás? Cuando me encuentro con alguien con quien tuve problemas, tengo y vivo en esa relación la caridad. Y caridad no se está refiriendo a la limosna que le damos a una niña, a un niño, a una persona pobre que encontramos en la calle. No, es la caridad en el sentido más claro de la expresión, de saber amar a la persona. Y por supuesto que esa paz también está basada en la libertad. Y en la libertad no de lo que yo tenga ganas de hacer o se me antoje, sino en saber vivir la libertad, es decir, saber elegir lo que me va a ayudar a ser persona. Porque si yo no sé elegir lo que me va a ayudar, me voy a equivocar. Si yo tengo ante mí la posibilidad de robarme una cartera que me encontré en la calle, en mí está la posibilidad de llevarla o de decir, busco a la persona, de seguro aquí están sus documentos, ¿verdad? Y le llamo para decirle que yo la tengo. Eso es solo un ejemplo, hay muchos más. La libertad de cómo utilizo mi tiempo. La libertad de que cuando llega otra persona cerca de mí y que la otra no me cae bien, yo puedo hablar de manera negativa acerca de esa persona. Pero no solamente hablamos de cosas negativas, también hablamos de cosas positivas, por supuesto. Y mientras hablemos de cosas positivas, qué bueno. Pero cuando no es así, vamos minando en el fundamento de la paz, precisamente la misma. Por eso, tengamos presente estos detalles que nos podrían fortalecer y ayudar. Después de estos documentos en los que muy claramente el capítulo 14 nos refiere, nos invita a considerar la ausencia de paz en México. Ustedes, ahí en su libro, si gustan fijarse, ¿sí? Dice el tema de la ausencia de la paz, unos datos del índice global, índice de paz global del 2011. Yo me voy a permitir compartir con ustedes el índice global, pero ya del 2019, que es el último del cual tenemos información. Y es alarmante. ¿Por qué? Pues, si ustedes lo quieren tener, le pido aquí a Alice que se los mande por correo o al WhatsApp, no sé, como ustedes lo puedan obtener. Sin embargo, es algo de verdad alarmante. ¿Por qué? Porque en el 2019 México tuvo los mayores niveles de violencia de que se tenga registro, es decir, el mayor nivel de poca paz. 35.500 homicidios, con un crecimiento de 1.4% para alcanzar 28 muertes por cada 100,000 habitantes. Eso es escandaloso. El homicidio es ahora la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años. Imaginémonos, y cada año más de una tercera parte de las víctimas de homicidios se encuentran entre los 15 y 29 años. Cualquiera podría decir, pues es algo alarmante, sí, pero eso empieza en tu corazón. Empieza en el corazón de esas personas que se han atrevido a quitarle la vida a alguien para robarle, a quitarle la vida a alguien, ¿sí? Para abusar de sus derechos. La paz en México se deterioró 4.3% en el 2019, descendiendo por cuarto año consecutivo. Ese es el panorama en el que nos encontramos. Si ustedes se fijan, ¿sí? El grave impacto económico de la violencia justifica un aumento
por supuesto, de los gastos. Y el impacto económico se estimó en 4.57 billones de pesos, lo que equivale al 21.3% del PIB nacional. Si ustedes gustan, podemos decir, pero si acaso nos podemos imaginar esta catástrofe nacional, pues ahí la tenemos. Ahí la tenemos. ¿Sí? Esta cifra varía significativamente de estado a estado de los 32 estados de nuestra república. Y va de 11.714 pesos en Yucatán hasta 83.926 pesos en Colima, a pesar de ser de uno de los estados, ¿sí?, más pequeños de nuestra patria. Qué desgracia que el gobierno tenga que gastar tanto por la falta de paz, por la constante violencia. Ante la escalada de violencia, el índice de paz, México destaca que una justicia penal efectiva requiere mayores y mejores capacidades institucionales. México debería invertir más, pero sobre todo invertir mejor en nuestro sistema de justicia. Por eso yo sigo insistiendo. Tú como mamá, tú como papá, como abuelita, como abuelito, fomenta en tus hijos, fomenta en tus nietos el que se quede en su mente grabada la idea del respeto por los demás. Y ese respeto hacia las cosas más insignificantes hasta las cosas más valiosas que tú pudieras considerar. Desde que es bebé, desde que es un niño que ya empieza a tomar algunas decisiones, ayúdale para que no vaya en contra de su hermanita, de su hermanito, de alguno de sus compañeros, ¿verdad? Una cosa es defenderse y otra cosa es, ¿sí?, hacerle daño a alguien. Algunos, con todo respeto lo digo, pero así es, algunos papás muy violentos, les gusta que el hijo dice, hasta se sienten orgullosos, se parece a su padre porque es bien, entre comillas, entre puntos suspensivos. El impacto económico de la violencia en México es 8 veces mayor que el gasto público en salud. Y ahora vemos cómo está la salud en nuestro país. Por los suelos. No hay medicinas, todo se ha concentrado en el COVID. Los niños que tienen necesidad de sus atenciones médicas para el cáncer, no se le opera a la gente. ¿Por qué? Porque no hay suministros. Entonces, imagínense el impacto en este 2019. ¿Qué cosa va a arrojar el estudio el año que viene? ¿Qué hará? ¿Qué nos irá a descubrir este estudio? ¿Sí? El impacto económico del homicidio disminuiría en 219 mil millones de pesos. Disminuiría, pero eso es ¿sí?, probable. No estamos hablando es un condicional, no estamos viendo si ya es posible, no. En el 2019, ¿sí?, 9 de nuestros 32 estados mejoraron sus niveles de paz, pero 23 entidades sufrieron deterioros. Felices los que viven en Yucatán porque ha sido el estado más pacífico, seguido por Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit. Sin embargo, ¿sí?, 3 de estos 5 estados, Yucatán, Tlaxcala y Campeche, presentaron un deterioro en sus calificaciones, lo que indica que la escala de violencia ha alcanzado incluso a las zonas más pacíficas de nuestro país. ¿Por qué tenemos que hacer oración por nuestro país? Por eso,
¿Por qué tenemos que aún con más insistencia ser testigos de nuestro Señor Jesucristo en donde vamos caminando, en donde estamos trabajando con nuestra familia? Pues precisamente por esto, ¿sí? Baja California continúa siendo el estado menos pacífico, seguido de Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Guanajuato. Estos estados, Baja California, Colima, Chihuahua y Guanajuato, tuvieron tasas de homicidio consideradas como extremas, superiores a 49 muertes por cada 100,000 habitantes. ¡Qué tristeza! Pero no nos vamos a poner a llorar ni vamos a rasgarnos las vestiduras. No, vamos a procurar, insisto, que desde nuestra familia logremos ir mejorando. Fíjense cómo es sorprendente y a cualquiera de nosotros podría precisamente causar esa reacción. Entre el 2015 y el 2019, Sinaloa registró la mayor mejora del país. Cualquiera podría decir que cómo es posible en ese estado tan convulsionado y donde hay tantos problemas de droga, pues así es. Fíjense cómo hay dinámicas de la violencia. Existen 4 tipos de violencia que afectan significativamente los niveles de paz en México. ¿Sí? Los conflictos de cárteles y delitos relacionados con drogas obedecen a dinámicas distintas de la violencia política. La violencia oportunista y la violencia interpersonal. ¿Mm? Cuando yo aquí escucho a mis muchachos que vienen a rehabilitarse, si ustedes pudieran escucharlos, cómo sufrieron violencia desde sus hogares, desde la mamá y el papá, muchas veces que podría uno decir, pero ¿cómo la mamá? Pues sí, desgraciadamente, ¿sí? Mis niños que no tienen familia actualmente, ¿no? Que sí la tuvieron en algún momento de su existencia cuando nacieron, pero después de que nacieron, esos papás y esos hermanos, si es que existían, se olvidaron de ellos. Esa violencia política, ¿sí? Si no mal recuerdo y si pueden corregirme, me corrigen, hay más de 35 candidatos que han sido eh, muertos porque no les gustó a ciertas personas que ellos fueran los candidatos, ¿sí? O la violencia oportunista que podríamos, ¿verdad?, definir como cuando se le roba a alguien el carro, cuando se le rompe el cristal, cuando se suben a las combis o a los autobuses y algunos aprovechan o abusan por llevar una arma, ¿verdad? La violencia interpersonal es la más grave. ¿Por qué? Porque se da en tu familia o en la familia de aquellas personas que debido al confinamiento de la pandemia se atrevieron a ofender a la esposa, a los hijos, a los ancianos. No sé si ustedes recuerden hace algunas semanas de un video que como decimos hoy, se hizo viral, de una mujer, pues joven, relativamente, que le estaba pegando a un ancianito, no sé si era su abuelo. Ujú. La violencia interpersonal que le dio hasta que se cansó la mujer. Así sucede. Por eso, si alguna mujer que ha sido golpeada o lastimada psicológicamente que me esté escuchando, no permita, no lo permita. Ni por ser el esposo, ni por ser el hermano, ni por ser la pareja, tendría derecho a golpearle, a quien sea. Téngalo en cuenta. ¿Mm? Ay, padre, pero es que lo quiero. Pues quién sabe qué cosa es lo que quieras. Pero no lo permitas, porque no se vale. Pero continuemos en esa, eh, si ustedes quieren, como selfie de nuestro país.
expresada a través de esta información tan triste y delicada. Durante los últimos 13 años, las organizaciones criminales han transitado por un proceso de fragmentación, y al decir fragmentación, si había un cártel, pues ahora son 40. Por decir un número, no crean que son 40, no sé, posiblemente sean muchos más. ¿Sí? Y pues entre ellos hay guerra, ¿verdad? Por las drogas, por matarse entre unos y otros, por las pugnas de conflictos, inclusive al interior de los mismos grupos, y la delincuencia, por supuesto, organizada. Todos sabemos, ¿verdad? Pues, de gente que ha muerto porque van hasta sus negocios pidiéndoles, ¿verdad? La mensualidad, el derecho de piso, que no tiene ningún derecho a cobrarlo, y si no se los pagan, pues matan a la gente, ¿no? Y esto es algo que de verdad atenta contra nuestra identidad, ante nuestra dignidad de mujeres y hombres. Antes del 2006, los datos sobre conflictos armados en México incluían solo a 3 organizaciones: el Cártel de Sinaloa, de Tijuana y del Golfo. Pero de 2006 al 2018, el número de conflictos entre organizaciones criminales aumentó de 3 a 18. Y de esos 18, quién sabe cuántos más ya habrán crecido, ¿verdad? Por eso, la lucha por territorios, el acceso a rutas para el trasiego de drogas se agudiza y cada día más. La tasa de delitos por armas de fuego se elevó más del doble, del 13.6 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 29.6 en el 2019. Y estas cosas no crean que yo las inventé o que se me ocurrió escribirlas, no. Recurrí a una fuente fidedigna para podérselos compartir y para que podamos ubicarnos ante nuestro tema de la paz, ¿verdad? Del cual estamos hablando, y que cualquiera podría decir: ay, padre, pero entonces no hay paz en el país. Pues hay paz mientras uno quiera. Cuando tú lo logres, cuando tú lo permitas, cuando tú lo fomentes, cuando tú lo eduques. La violencia interpersonal en México se enfrenta a un nivel sin precedentes. La tasa de homicidios derivados de la guerra contra las drogas es elevada a estándares internacionales y se ha incrementado significativamente, ¿sí? Ya que en promedio se suman anualmente 9 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes, dejando de lado las narcoejecuciones. La tasa de homicidios en México habría sido de 9.8 por cada 100,000 a 65%, ¿sí? Menor que la total actual. La brecha hace patente que la delincuencia organizada es solo uno de los retos a los que el país se enfrenta, ¿sí? Y por eso tenemos que orar mucho por nuestras autoridades, para que encuentren precisamente los medios adecuados con los cuales disminuir la violencia. Pero todo comienza en el hogar, todo comienza en la familia, todo comienza en la justicia, todo comienza en la libertad, como se nos indicaba precisamente en la Gaudium et Spes, ¿sí? La tasa de delitos sexuales ha crecido 60%. En los últimos 5 años este indicador empeoró en 28 estados y solo mejoró en 4. La tasa nacional de violencia familiar se elevó 56% desde 2015. Y la tasa de feminicidios se ha duplicado entre el 2015 y el 2019. Creció en un 164%.
Fíjense que yo he pensado mucho en este aspecto de los delitos sexuales y ustedes y yo sabemos que hoy por hoy el Internet, sea en las computadoras, sea en los teléfonos, sea por medio de las redes sociales, se ha incrementado exageradamente el problema de la pornografía. Los niños, cuidado con sus hijos, mamás y papás, desde niños hasta todas las edades, se pueden meter con mucha facilidad a temas de pornografía, a páginas de pornografía. ¿Y cuántos adultos en las esquinas, en las bases de autobuses y de taxis y en las casas se dedican a ver pornografía? Mujeres y hombres, ¿eh? Antes, entre comillas, nada más hombres. Hoy no. Hoy son tanto mujeres como hombres. Pero principalmente entre los hombres, ¿qué cosa llega a suceder? Me puedo equivocar. Y si alguien me ayuda a desmentir, mejor. Pero cuando un hombre se dedica 4 o 5 horas a ver videos y fotografías de pornografía, ¿de qué creen que se está alimentando? Su imaginación, su memoria, ¿verdad? Y si por alguna razón, ¿sí? No vive una vida sexual eh, en armonía, ¿qué va a pasar con ese hombre? Pues va precisamente a agredir a una mujer que se encuentra en la calle. Y un jovencito que desde muy tierna edad empieza a ver pornografía, ¿qué cosa va a pasar? Precisamente igual a sus compañeras, a sus compañeros, ¿qué cosa va a suceder? Va a tener su imaginación y su memoria deteriorada, ansiosa de querer satisfacer su necesidad, entre comillas, ¿verdad? Sexual. Y por eso ustedes que me hacen favor ahorita en este momento de escuchar, tengan cuidado con sus hijos. Lo que están viendo en la computadora, lo que están viendo en sus teléfonos. Fíjense cómo muchas veces los hijos piden teléfonos cada día más sofisticados para que puedan tener a su arbitrio cualquier tipo de información por internet, cualquiera. Si ustedes no lo saben, hay en la red famosa las famosas páginas negras. Yo no sé si alguno de ustedes las conozca, pero son de las cosas más, ¿sí?, violentas y de las que más tendríamos que evitar que los hijos, ¿verdad?, las pudieran ver. Y eso se los digo por experiencia en el sentido a seguir. Un día unos abuelos me pidieron que atendiera a una muchachita de 16 años. Y ella fue la que me dijo, padre, yo estoy acostumbrada a ver páginas negras. Y le dije, ¿qué cosa es una página negra? Y entonces me puso el ejemplo de lo que es. Quedé asustado por las cosas que ven las niñas y los niños. No se trata de que, como dice el refrán, pongamos el grito en el cielo. No, se trata de ser inteligentes y se trata de ser sabios y de poder detectar con toda paciencia, tolerancia y sabiduría si alguno de tus hijos, de tus nietos, ¿sí?, está viendo esas redes. Si está alimentando su imaginación y su memoria con esas cosas. Si está, en lugar de informarse de lo que necesita informarse, informándose con esas cosas. Y no nos vamos vuelvo a repetir, no vamos a condenar las redes sociales, no vamos a condenar el teléfono, no vamos a condenar la computadora, no. Vamos a trabajar en nuestro hogar con la suficiente paciencia para ayudar a las personas que nos corresponde ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es que entonces, pues, es un trabajo de todos los días, ¿eh?, para evitar esas tasas tan altas,
¿sí? De delitos sexuales, de feminicidios y de tantas más cosas. Como podemos ver en el siguiente apartado, pues la violencia oportunista aumenta. La extorsión es resultado de la fragmentación y diversificación de las organizaciones criminales. La extorsión es una forma de delito con fines de lucro. Hace unos meses recuerdo de una persona que tenía un restaurante en un lugar muy bonito, en un paraje lejos de la ciudad. Y apenas hace unas semanas supe que a esa persona, por no haberles pagado o porque se les antojó, le mataron. Y al matarle, pues, ¿qué hicieron? Destruyeron a la familia. Cierto que pues, esto no sucede en nuestros hogares. Sin embargo, tenemos que evitar que en nuestros hogares no crezca en los hijos, ¿sí? El interés desmesurado por los bienes materiales que le podrían precisamente motivar a utilizar esos medios para. ¿Ay, padre, está hablando de alguien especial? No, no de nadie. Por supuesto que de nadie. Pero si no ponemos cuidado, así como crecen las cosas buenas en la familia, pueden crecer aquellas que son negativas. Seguimos, por favor. Y bueno, pues qué hablar de la violencia política, ¿verdad? Que persistió después de las elecciones del 2018. En un estudio reciente, hubo al menos 180 hechos de violencia política en los últimos meses. En el primer trimestre del 2019, con un incremento del 46%. 24 de esos ataques fueron asesinatos de políticos, incluidos 5 electos, y el partido del actual presidente Morena fue el mayor blanco con 47% de los ataques. Es algo que ni siquiera nos quisiéramos imaginar. Eso fue el tema precisamente del último estudio que hay de la violencia en México y que cualquiera de ustedes inclusive lo puede retomar en la internet. Y si no, pues aquí se los puede pasar a Alice si alguno de ustedes lo solicita. Bien, en el número 2 de nuestro tema se nos habla de que la paz es un valor y un deber universal. Es valor, ¿sí? Y deber universal porque se fundamenta. ¿En dónde se fundamenta? Cuidado con estas palabras, que son muy importantes. Todo tiene un fundamento y se fundamenta en el orden racional y moral de la sociedad. No se fundamenta, ¿verdad? En el gusto, no se fundamenta en una emoción, no, en el orden racional, que es universal y que nos ayuda a comprender, sea japonés, sea chino, sea tibetano, sea argentino, sea lo que sea. Allí está fomentado el valor de la paz, en el orden racional. Y tiene sus raíces ¿en quién? Pues en Dios mismo. ¿En quién más podría tener el valor de la paz, sino en Dios mismo? Qué pena para quienes son ateos, ¿verdad? Que no puedan considerar este aspecto como importante. Y es un don de Dios, que hay que pedirlo, para que nazca en mi corazón, para que nazca en el corazón de tu esposa, de tu marido, para que nazca ese don de Dios en el corazón de tus hijos, que no estén peleando. ¿Por qué? Porque se disgustaron, pero a la vez, en el camino, en el trayecto de la vida, es un bien que hay que alcanzar. Y se va alcanzando todos los días. Y si hiciéramos una reflexión todos los días de cómo nos fue en el día, pensáramos, hoy logré alcanzar el don de la paz en mi día. Me enojé con alguien, le dije de groserías,
¿Cuánto tiempo tengo sin hablarme con cierta persona? Y si es tu esposa o es tu marido y te enojaste y tienes 15 días, 20 días, un mes, cuidado, porque entonces no estás honrando a Dios. Fuiste a comulgar, pero ¿hasta dónde sirvió la comunión? Ay, padre, no me hagas sentir mal. Pero yo no te hago sentir mal a que estás o el que estás poniéndote ante ti mismo de frente y conociéndote eres tú. ¿Mm? Y ese don de la paz es una meta de la convivencia social. ¿Sí? Por eso qué impresionante la manifestación de las mujeres el 8 de marzo. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque se sienten inseguras. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo suficiente. Por eso te vuelvo a repetir. Tú que eres mamá, tú que eres papá, que eres abuela, abuelo, fomenta en tus hijos y en tus nietos el respeto a los demás. El considerar que la paz es un anhelo profundo de toda la humanidad, de todos los pueblos y de todas las naciones. Y lo tienes que promocionar porque se funda en una correcta concepción de la persona, del ser humano. ¿Sí? Lo tenemos que promover todos los días. Fíjense cuando ustedes como papás, ¿qué hacen con su hijo para que aprenda a hablar? Le repiten las palabras, le hablan, le dicen que así no se dice, etcétera. Para caminar igualmente, lo toman de su manita para que pueda empezar a tener el equilibrio y la fortaleza. ¿Por qué no vamos a promocionar en nuestra vida, en nuestra familia, la paz? No se peleen enfrente de sus hijos, enfrente de sus nietos. Discúlpenme que les ponga esta experiencia que tuve en mi hogar. Mis papás ya son los dos difuntos, pero cuando después de que murió mi madre, recuerdo un día que nos sentamos a platicar entre los hermanos, somos 7, ¿verdad? Y platicábamos. Y esa ocasión, por razones fortuitas, los 7 llegamos a la conclusión de que nunca, así como lo oyen, nunca vimos a nuestros papás ni gritarse, ni discutir enfrente de nosotros. Y mi papá era un hombre, como dice el refrán, de mecha corta, ¿eh? Pero mi madre era una mujer muy inteligente. Y no por eso mi padre no lo era, pero era muy paciente. Y si nosotros con el ejemplo les ayudamos precisamente a promocionar la paz, en donde hay esa correcta concepción del ser humano, a quien yo tengo que respetar, a quien yo no le tengo que insultar, a quien no le tengo que proferir ningún improperio, ¿verdad? Grosero, y menos lastimarle con un golpe, que estoy logrando, promocionando precisamente la paz, porque a la persona le respeto y le considero en su dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. Es ahí por donde tenemos que empezar. ¿Sí? Fíjense cómo se nos invita a considerar que de quienes depende el futuro de este mundo, estamos llamados a contribuir a la edificación de la única paz. ¿Y de quién depende el futuro? ¿De quién depende el futuro de tu familia? Con todo respeto, ¿de López Obrador? No, depende de ti. En el ambiente pequeño de tu familia. Cierto que si trabajas, cierto que afectan ciertas decisiones de ellos, por supuesto. Y yo no estoy discutiendo eso, pero en los aspectos del círculo familiar, el futuro de tu familia depende de ti. Para edificar la única paz, la justicia social, la dignidad y los derechos de cada persona. De todos nosotros depende el futuro, de cada quien personalmente, de nuestra familia, y así abarcando los círculos concéntricos hasta las grandes esferas sociales.
Lo que puedes hacer contigo mismo y con tu familia, hazlo tú, no lo va a venir a hacer el Papa. No, ni va a venir Trump, ni va a venir Biden, ni va a venir López Obrador. Lo que tú vas a hacer en tu hogar es de ti, depende de ti, de nadie más. No va a haber milagros en ese aspecto, con todo respeto. Y no es porque esté yo dudando de los milagros. Bien, continuamos. La justicia y la caridad generan paz. Alice, cuando tenga yo que terminar ahí me dices porque si no va a quedar la cosa esa trunca. Sí, la paz es fruto de la justicia. Y esta justicia entendida como respeto y equilibrio de las dimensiones de la persona. Respeto y equilibrio. ¿Sí? Vean cómo va redundando todo en una serie de aspectos que hemos escuchado toda la vida. Y cada vez que vamos a misa, algún aspecto por lo menos se toca. ¿Sí? Por eso estamos invitados a fomentar la justicia en nuestro hogar y desde nuestro trato personal. E insisto nuevamente, conócete. Ay, es que yo no sé por qué de repente me pongo tan mal. Ah, ese, no sé por qué. ¿Qué cosa es lo que está manifestándote? Que no te conoces lo suficiente aunque tengas 70 años, aunque tengas 50, aunque seas profesionista. No importa. No te conoces lo suficiente porque nos tenemos que conocer siempre como una acción, ¿sí? Repetitiva en el buen sentido de la palabra, de seguir pensando, bueno, ¿por qué me puse así? ¿Por qué me molesté? ¿Por qué me puse triste? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué en mi trato personal me sentí tan ofendida, tan ofendido? ¿Por qué sigo recordando las malas experiencias de hace 40 años? Ay, es que tú nunca me hiciste este gusto, que no me diste esto que yo te pedí. Y hace 40 años, imagínense nada más, y todavía te estás acordando de que pues no te cumplió con ese gusto y entonces sobre de él, ¿verdad? O sobre de ella. ¿Qué caso tiene? A ver, dime, ¿qué caso tiene estar pensando en esas cosas de hace 30, 40 años, de hace 25? Inclusive de ayer. A fin de cuentas, el ayer también ya es el pasado. ¿De acuerdo? Adelante, seguimos. Si nos ubicamos en la realidad de esta pandemia, a través de la información de todos los días nos enteramos cómo las diversas maneras de dignidad han quedado en entredicho, comprobando cómo fue saliendo lo mejor de algunos y lo peor de muchos. ¿Por qué lo mejor de algunos? Porque hubo personas con toda seguridad que se pusieron de acuerdo, vamos a hacer el aseo juntos, vamos a trabajar juntos con los niños, vamos a ofrecernos lo mejor que tenemos tú y yo en la relación de la familia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos más también salió lo peor. Golpes, insultos, quedando la dignidad maltratada por el trato injusto dado en el interior de nuestras mismas familias. Y en muchas personas se guardó silencio. ¿Por qué? Solo tú lo sabes. Pero también podrías haber sido cómplice de un maltrato. ¿Sí? Cuidado. Cuidado. Bien. Por supuesto que la paz es fruto de la caridad. ¿Sí? Y la caridad, no precisamente como les decía yo hace un rato, como la limosna que doy. ¿Por qué? Porque la caridad verdadera remueve los impedimentos de la paz, injurias y daños. Y si yo considero la caridad como una ejercitación personal todos los días, la voy a vivir, la voy a ejercitar siempre. En medio de mis debilidades, en medio de mis carencias, pero conociéndome voy logrando precisamente el desarrollo de esa caridad. Y vean cómo, ¿sí?
el desarrollo es otro nombre de la paz. Porque construir una sociedad pacífica está directamente comprometida con el desarrollo. Tú estás construyendo tu hogar y no me estoy refiriendo a la casa físicamente hablando, no, sino construir las relaciones interpersonales entre esposos, entre hermanos, entre hijos y papás, etc. Construir. Uh-huh. Y porque nos ocupamos en nuestro desarrollo personal. Definitivamente este año ha sido tan complicado, ¿verdad? Hasta dónde hubo desarrollo intelectual en tus hijos con las clases en línea, sin ir a la escuela, no lo sé qué tanto haya habido desarrollo, pero me pongo a pensar, fíjense, yo aquí tengo a 20 muchachos que están, unos en primaria y otros en secundaria. Y me ayudan algunos de mis muchachos con quienes trabajo y yo mismo a estarlos revisando, a estarlos eh, cuidando, si ustedes gustan así. Y a pesar de todo, algunas veces están viendo videos que, aunque no sean videos negativos o sucios, no tienen por qué estarlos viendo, tienen que estar en sus tareas, tienen que estar en sus clases. Ahora me imagino algunas personas que tienen que decirles a sus hijos, ahí te pones a hacer la tarea, ahí te pones a ver tu clase y se tienen que ir porque van a trabajar. ¿En qué situación y en qué condiciones estarán esas niñas y esos niños? ¿Mm? Por eso el desarrollo tiene que estar siempre al cuidado de todos nosotros adultos y teniendo con toda claridad en nuestra mente que ese desarrollo va a ser para ellos, ¿sí? Lo mejor en bien de ellos mismos, ¿sí? Porque así la sociedad se va a ir también construyendo gracias al tener niños y niñas y niños el día de hoy centrados en lo que tienen que ser, porque el día de mañana serán mujeres y hombres que trabajen por el bien de su país, empezando por ellos mismos. Bien, pues la guerra y la violencia sabemos que son falsas vías de la paz y que con facilidad eso se promueve, ¿verdad? Y claro, estamos hablando ya de una esfera a nivel social. Uh-huh. Y que es tanto la guerra como la violencia son males inaceptables. Siempre se han vivido conflictos, se ha perturbado la paz, con guerras, con proliferación de armas, etcétera. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo, de verdad, se los invito a evitar todo eso desde nuestro hogar. Aprendiendo, como el tema 6 nos lo invita, o el subtema 6 nos lo invita, a saber perdonar y a saber reconciliarnos. La doctrina social de la Iglesia nos exhorta a colaborar en el restablecimiento y consolidación de la paz. Si tú tienes algún resentimiento o algún odio con alguien y no lo has podido resolver, qué pena, porque vas a seguir viviendo en la intranquilidad, en la zozobra, en la inseguridad inclusive, porque no has sido capaz de perdonar. Y cada vez que vayas a comulgar te vas a acordar, no he perdonado a fulano. Acuérdate de lo que dice el Evangelio. Cuando tenga alguien una queja contra ti, ve y deja tu ofrenda ante el altar, ve y reconcíliate, y luego vienes y la ofreces. Ay, padre, es que si usted sabe, o si usted supiera, es que me engañó, es que se fue con otra. Yo no estoy diciendo otra cosa, sino que el problema eres tú, no él o ella. Aprender a perdonar. Y no porque estás perdonando y reconciliándote dentro de tu corazón,
Vas a tener que restablecer una relación de pareja como cuando empezaron. No, eso es decisión también tuya. Pero tú en tu corazón, tú en tu mente, tú en tu imaginación, tú en tu memoria, no sigas reviviendo todo ese agravio, todos esos problemas, todas esas dificultades y perdona y reconcíliate. ¿Tienes que ir a ver a esa persona para reconciliarte? No. Y menos si esa persona es grosera y menos si te ha hecho daño. Pero tú dentro de tu corazón reconcíliate y deja de odiarle, deja de tener el resentimiento. Y si tú eso lo fomentas, entonces el día de mañana hasta las personas que están cerca de ti te van a decir, oye, ¿te ves diferente? Pues claro. ¿Por qué? ¿Por qué te ves diferente? Porque vives en paz. Por eso. Y por eso uno de los caminos para lograr la paz es el perdón y el otro la reconciliación. Y si te faltan fuerzas, por eso el séptimo subtítulo es la oración. Y haz oración cada día más. ¿Sí? Fíjense que les comparto algo que me pasó cuando estaba yo enfermo. Cuando no podía dormir, cuando tenía yo que acostarme boca abajo. Y le decía yo a mi Señor Jesús, ven e impón tus manos en mi espalda, en mis pulmones, en mi cuerpo. Y lo repetía yo y a veces pasaban horas en la noche. Y yo estoy seguro que el Señor lo hizo. Junto con la medicina del doctor, junto con la atención del médico, por supuesto. Pero Él llegó e impuso sus manos en mi cuerpo para darme la salud. Yo te invito a que pienses, a que cuando ores, si estás revuelta, revuelto ahí en tu mente y en tu corazón con odios, con rencores, con resentimientos, dile a nuestro Señor Jesús, ven e impón tus manos en mi corazón, en mi cabeza, para que deje yo de pensar todas estas cosas, para que me dejen de hacer daño, para que ya no me perjudiquen todas esas cosas. Pero repíteselo y que tengas la certeza de que Él va a venir porque Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te la crees? Yo sí me la creo. Y tan me la creo que por eso te la estoy compartiendo. Y Él va a llegar y va a precisamente darte la paz que has perdido desde hace no sé cuánto tiempo. Pero con una oración llena de fe. Mm. Bien. El subtítulo siguiente, educarnos para construir la paz. ¿Sí? Trabajar por la paz apremia una educación que desarrolle ese valor. Y no porque seamos adultos, ya no necesitamos educación. No porque seamos adultos, ya no tendríamos que estudiar. No porque ya seamos adultos, no tendríamos que ponernos a trabajar en este aspecto. Porque requerimos constantemente de una formación integral en el aspecto intelectual, en el aspecto emocional, en el aspecto... Por eso es integral. ¿Mm? Para fomentar la paz. Fomentar sentimientos pacíficos que nos ayuden a que no siga fomentándose en nosotros todo lo anterior, que de lo que me he permitido hablarles. Y la paz es, por supuesto, una actitud personal y comunitaria. Sí, personal porque si yo quiero vivir en paz, voy a vivirla. Y voy a ir a dormir en paz. Y si pensando en tonterías, vuelvo a repetirles, de resentimientos y de odios y de cosas, pues eso no va a depender, ¿sí? De Dios, va a depender de ti. Y tú lo vas a fomentar. Y comunitaria, la paz como una actitud comunitaria, porque con tu familia lo vas a lograr. Y vas a conseguir precisamente vivir una fe madura, una vida de mayor madurez también.
el último subtítulo, Caminos para la Paz en México, pues imagínense, acciones organizadas, ¿sí? Promover derechos humanos, son cosas que todos sabemos, que todos hemos escuchado. Denuncia de causas que provocan la violencia, saber acatar las leyes, lo que sí podemos y lo que no está permitido, erradicar la impunidad e impulsar el desarrollo humano integral. La paz depende de nuestras manos, de nuestro corazón, de nuestra inteligencia, de nuestros sentimientos. ¿De qué más depende? ¿O de quién más depende? Sino precisamente de nuestro esfuerzo. ¿Sí? Así es que, pues todos invitados, por supuesto, a vivir, ¿sí? A construir la paz, a fomentar la paz. Y como ya hablé mucho, ya me voy a callar. Y si alguien tiene una pregunta y la puedo responder, la responderé. Y si no la puedo responder, me voy a poner a leer o a estudiar para podérsela responder, porque no es cuestión de que lo sepa yo todo, ¿verdad? Y si alguien la puede responder, pues le agradeceré que me ayude a responderla. Gracias, Alice. Hay una pregunta en el chat. ¿Considera usted que la política implementada en el 2006 fue la detonante del incremento de la violencia en el país? Yo creo que fue un elemento más. No tenemos por qué politizar nosotros aquí en nuestro tema eso. Fue un elemento más en medio de lo diversificado que es nuestra sociedad y que pues luego cada quien le quiere echar más fuego, le quiere echar más leña al fuego como para pues provocar esas ideas. Yo creo que es un elemento más. Y no por eso lo estoy haciendo menos, ¿no? Ni tampoco lo tengo que exaltar como si fuera la última palabra. ¿De acuerdo? Nos recomiendan un documental en Netflix que se llama El lado oscuro de las redes sociales, que es referente a lo que había comentado sobre las redes sociales, que ayuda a concientizar a los padres acerca de los peligros de Internet. Sí, yo ya vi el documental y cuidado, yo les invito a todos ustedes que lo vean, de verdad, porque es una manipulación de parte de quienes tienen trabajando ahí, que olvídense, y que luego, pues ellos invierten para que nosotros creamos o sintamos que somos alguien en las redes sociales. Difícilmente. Nos están motivando desde ciertas regiones del mundo para que reaccionemos y nosotros al reaccionar, ellos ganan. ¿Sí? Así es que si pueden leer el documental, véanlo, por favor. Repite el nombre, por favor, Alice, para que quien no lo haya visto lo vea. Se llama El lado oscuro de las redes sociales y lo podemos encontrar en Netflix. Muy bien. ¿Qué más? Hermanos, si tienen alguna duda más, por favor escríbanla en el chat. Estaremos leyéndola para que el padre Alex nos la pueda resolver. Hasta ahora solamente son comentarios de los hermanos que comparten con usted, que gracias por el tema, que gracias por su participación en esto, que es un placer volverlo a tener con nosotros, que es un tema que mueve, que promueve hacer y vivir en la paz. Gracias por hacernos tomar conciencia en las actitudes. Es muy grato haberlo escuchado, que siga mejorando en salud, que Dios lo bendiga, que lo siga protegiendo. Y aquí tenemos otra pregunta que dice, padre, buenas noches, sobre la paz en la familia, cuando hay desintegración familiar, ¿qué hacer ante el distanciamiento de los propios hermanos en la familia? Bien, yo creo que hay un punto junto con el de conocernos, que es el de saber aceptarnos.
Yo no puedo obligar a uno de mis hermanos a que sea como yo quiero que sea. Aceptarnos. Fíjense bien lo que les voy a decir. Espero que se acuerden. ¿Sí? Aceptar sin aprobar. Si yo tengo una hermana o un hermano que inclusive pudiera yo considerar como tóxica o tóxico, ¿por qué? Porque nada más pone un pie en algún lugar y ya quiere discutir, ya quiere molestar a esa hermana o a ese hermano, yo le tengo que aceptar, así como es, inclusive con sus cosas negativas. Sin embargo, no estoy aprobando su forma de ser. Son cosas muy diferentes. Yo te acepto así como eres y mientras no quieres cambiar es tu problema, pero no te apruebo. Y entonces saber manejar estas dos situaciones es muy importante. Porque deja uno de sufrir, porque deja uno de molestarse, porque ya sabe uno que va a llegar a querer fregar la vida, pues te acepto así como eres, pero no lo apruebo. Y tengo todo el derecho de no aprobar algo que yo sé que está mal. ¿Sí? Pero de aceptarlo, sí. Ahí es donde tenemos que aprender a organizar aquí adentro en nuestra mente y en nuestro corazón nuestras reacciones, el conocimiento inclusive de nosotros mismos. ¿Sí? Te acepto, pero no te apruebo. Y tengo todo el derecho de no aprobarte. ¿Por qué? Porque estás equivocada o equivocado en esto y en esto y en esto. ¿Cómo yo estoy equivocado en esto y en esto y en esto? ¿Sí? Entonces, te acepto sin aprobar. Y entonces, pues la fiesta se lleva en paz. Bien, gracias. Pues muchas gracias a todos, hermanos, por compartirnos sus dudas y por esos mensajes que, bueno, ya el Padre los ha escuchado y que los que han escrito después, bueno, se les estará compartiendo también al Padre Alex. Bueno, si ya no hay más preguntas, hermanos, procederemos a la oración final, por favor. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos hemos dado para aprender algo más de ti, para aprender algo más de nuestra fe, para aprender algo más de el trabajo que todos tenemos como responsabilidad de fomentar la paz, de vivir la paz desde nuestro corazón en relación con los demás, quienes estén casados con su pareja, quienes tengan familia con sus hermanos, con sus papás, con sus hijos, y que el Señor nos conceda precisamente la gracia de saber seguir fomentando la paz en nuestra familia y en nuestro corazón. Santísima Virgen María, tú que enseñaste a nuestro Señor Jesús a vivir como un hombre de paz, concédenos también tu intercesión para que en nuestro corazón y en nuestra familia y en nuestro círculo de trabajo, de convivencia, de escuela, también vivamos estos aspectos de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan buena noche y nuevamente les agradezco su oración, que durante pues todos esos días, esas semanas, ¿verdad? Me encontré en esa fragilidad humana y que le doy gracias a Dios porque me vio, porque escuchó la oración de ustedes como de tantas otras personas y que ahora después de haber brincado, ¿verdad? Hasta el otro lado, me permito compartirlo con ustedes. Cuídense, por favor, cuídense. Que Dios les bendiga y buena noche. Y hermanos, antes de finalizar la sesión, el Padre Enrique nos va a dar un mensaje. Buenas noches, ¿sí se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Padre, sí. No sé. ¿No se oye, Padre Alejandro? Parece que sí, me dice Alice que sí se escucha.
¿Se oye? Perdón, Alice. Sí, padre, sí se escucha. Ah, bueno, gracias, perdón. Nada más recordarles, buenas noches a todos, recordarles la invitación de parte de la Pastoral Social del Decanato, que es la que está organizando este curso y también de la cual me han encomendado esta responsabilidad de animarla en todo el decanato. Dentro de 8 días, que por favor se cuenten con más tiempo hasta las 9 de la noche, porque son dentro de 8 días, 14 y el 21 de mayo, tendremos los talleres, o mejor dicho, el taller, que es uno solo, pero en 2 partes, sobre fe y política, sobre fe y compromiso social, se llama exactamente, pero así para decirlo rápido, lo reconocemos o lo identificamos como fe y política, como una forma de prepararnos de manera consciente para las próximas elecciones, la próxima jornada electoral. También creo que todo esto encaja muy bien con el tema de hoy, porque también es parte nuestra participación ciudadana y consciente como ciudadanos católicos responsables, es parte de la construcción de la paz. No podemos esperar que haya paz en el país, en nuestras familias, en nuestra sociedad, si somos indiferentes ante los procesos electorales, ante la construcción de la democracia, que es la forma de gobernarse los pueblos con la cual está de acuerdo la Iglesia. La democracia, el poder del pueblo. El pueblo es el que elige, el que manda, el que pone, el que quita, y tenemos que manifestarlo de esa manera a través de la jornada electoral. Entonces será un taller, obviamente, pues sin inclinaciones hacia ningún partido, hacia ningún candidato, hacia ninguna forma de partidización, sino simplemente como un llamado a la concientización. Entonces, les ruego que se hagan ese tiempo, que cuenten con ese tiempo de 7 a 9 para participar completo en las 2 sesiones. Ya después continuaremos a partir del 28 con el programa del libro. El 28 me toca a mí, primero Dios, con el tema el desarrollo y el progreso. Y también, pues las sesiones estarán a cargo de el padre Emilio Segura, que es encargado de la dimensión de pastoral de fe y compromiso social, y del licenciado Gerardo Pérez, que también se ha preparado suficientemente en esto. Es un laico que ha estado colaborando con la Comisión de Pastoral Social a lo largo de varios años ya. Entonces ya están muy empapados ellos de toda esta temática, y son los que van a dirigirla. Ya la hicieron hace 3 años, cuando iban a hacer las elecciones del 2018. Así que estamos en las mejores manos. Yo solamente estaré pues conectado como esta vez, como cada 8 días, pero ellos son los que llevarán adelante las sesiones. Muchas gracias. Ese era el recordatorio que quería hacerles. Gracias.